Buenos días, mi nombre es Giuseppina San, estudiante de la Universidad Yacambú, tercer trimestre de la carrera de Psicología, cuarta unidad de la materia Fundamentos Sociales de la Conducta. Mi grupo está conformado por Militza Amaro, Clarisa Angulo, Angélica Briceño, Yajimar Díaz, Joselic Duerto, Lismar Orozco y mi persona, Giuseppina San. Y hoy nosotros les vamos a hablar sobre la construcción social de la realidad. Exploremos cómo los seres humanos no solo vivimos en el mundo, sino que lo construimos, basándonos en la obra de Berger y Luhmann 1967. Analizaremos cómo se gesta la construcción social de la realidad. Realidad y conocimiento. Como plantean Berger y Luhmann 1967, la realidad es una cualidad de los fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra voluntad, mientras que el conocimiento es la certidumbre de que estos fenómenos son reales. Esta construcción se establece mediante un proceso dialéctico entre relaciones sociales, hábitos tipificados y estructuras que dan forma a nuestra vida diaria. Implica que lo que una sociedad considera real depende de su acervo de conocimiento compartido, ya que el individuo no nace miembro de una sociedad, sino con una predisposición de ella. Así, según estos autores, el orden social es un producto humano continuo, una realización fáctica que se mantiene a través del tiempo. Veamos cómo esta realidad tiene una doble cara siguiendo la tesis de Berger y Luhmann 1967. Es objetiva porque parece estar ahí fuera, pero es subjetiva porque la internalizamos. Acompáñennos. Buenos días, mi nombre es Joselic Duerto, soy la integrante número 2 del equipo y mi punto a tratar es la sociedad como realidad objetiva. Bueno, ya vimos que la realidad social muchas veces la sentimos como algo externo, como si siempre hubiera estado ahí y fuera completamente normal. Pero en realidad, Berger y Luhmann explican que eso pasa por procesos como la objetivación y la institucionalización. Por ejemplo, la institucionalización pasa cuando empezamos a repetir ciertas acciones y sin darnos cuenta se vuelven costumbres o normas dentro de la sociedad. Y claro, para que esto se mantenga necesitan lo que ellos llaman legitimación, que básicamente son las explicaciones que hacen que esas normas parezcan lógicas o que nadie las cuestione. Luego está la objetivación, que es cuando todo eso que nosotros mismos creamos empieza a sentirse como algo externo, como si existiera por sí solo. O sea, llega un punto en que la sociedad se ve como algo independiente de nosotros, aunque en realidad salió de nuestras propias acciones. Entonces, al final, la sociedad sí es una creación humana, pero con el tiempo se vuelve algo que nos influye, nos moldea y que ya está ahí incluso antes de que nosotros lleguemos. Muchas gracias. Mi nombre es Clarisa Angulo y soy la integrante número 3. A continuación voy a explicar el tema de la sociedad como realidad subjetiva, basado en los planteamientos de Berger y Luhmann. Ahora bien, surge una pregunta importante. ¿Cómo es que el mundo que percibimos como objetivo llega a formar parte de nosotros? Berger y Luhmann en 1967 explican que esto ocurre a través de un proceso llamado socialización, el cual funciona como un puente entre el mundo social y el individuo. En primer lugar, encontramos la socialización primaria. En esta etapa, el individuo aprende a través de los llamados otros significativos, como los padres, cuidadores, quienes influyen directamente en la construcción de su identidad y en la manera como ven el mundo. Posteriormente se desarrolla la socialización secundaria, que consiste en la internalización de distintos submundos, es decir, los roles que desempeñamos dentro de las instituciones como la escuela, el trabajo o la sociedad en general. Durante este proceso, el individuo llega a aceptar la realidad que estos roles representan como si fuera el único mundo posible. De esta forma se genera una coherencia entre la realidad externa, lo que está fuera de nosotros, y nuestra conciencia interna. Por tanto, la identidad se construye como la manera en que el individuo se ubica dentro de un mundo social que existía antes de él.
En conclusión, según Berger y Luckmann, el individuo no nace con una identidad definida, sino que la construye a través de la interacción social. Es así como la persona llega a ser, en gran medida, lo que a otros significativos dicen que es, haciendo suya la realidad social. Gracias. Buen día, mi nombre es Angélica Briceño y en esta oportunidad estaré hablando sobre el rol del lenguaje en la construcción de la realidad. El lenguaje cumple un papel fundamental en la construcción de la realidad, ya que no solo nos permite comunicarnos, sino también nos permite interpretar y dar significado al mundo que nos rodea. Desde esta perspectiva, el lenguaje actúa como una herramienta que organiza nuestra experiencia, permitiéndonos nombrar, clasificar y comprender lo que vivimos. A través del lenguaje construimos significados compartidos que hacen posible la vida en sociedad. Autores como Bowlby, en 2004, señalan que el lenguaje no es simplemente un medio para describir la realidad, sino un proceso activo que la construye. Esto significa que la forma en que hablamos influye directamente en cómo pensamos, sentimos y percibimos el mundo. Además, el lenguaje nos permite ir más allá del presente, ya que podemos recordar el pasado, imaginar el futuro y transmitir conocimientos y experiencias a otras personas, manteniendo así la continuidad de la realidad social. El lenguaje no solo refleja la realidad, sino que la construye, convirtiéndose en la base de los significados que compartimos como sociedad. Gracias. Buenos días, soy Lismar Orozco y me voy a enfocar en la interacción social e interacción simbólica. La realidad social se mantiene viva gracias a la interacción cotidiana. Aquí entra en juego el interaccionismo simbólico y el estudio de los roles. George Herbert Mead, 1934, propone el concepto del self y el otro generalizado para explicar cómo nos vemos a través de la sociedad. El self surge como la capacidad de vernos a nosotros mismos como objetos sociales, mientras que el otro generalizado representa las normas y valores colectivos que internalizamos para actuar según las expectativas de la comunidad. Mientras tanto, Erving Goffman, 1954, plantea la vida como una representación teatral de roles. Nuestra identidad es un proceso dinámico de negociación donde ajustamos el comportamiento según las expectativas del entorno y los significados que otorgamos a las cosas. Estos significados se modifican constantemente mediante un proceso interpretativo que cada persona utiliza al tratar con los signos sociales. Nuestra identidad no es algo estático, sino más bien, como sugieren Mead, 1974, y Goffman, 1959, es un proceso dinámico de negociación constante con los demás. Gracias. Mi nombre es Yaimar Díaz y ahora entrando en las corrientes psicológicas voy a explicar la psicología constructivista y el constructivismo radical. La psicología constructivista plantea que el conocimiento no se recibe de forma pasiva, sino que cada persona lo construye activamente a partir de sus experiencias. Este enfoque se basa principalmente en los aportes de Jean Piaget, quien explicó que aprendemos mediante procesos como la asimilación y la acomodación. Por otro lado, el constructivismo radical propuesto por Ernst von Glaserfeld sostiene que no podemos conocer una realidad objetiva tal como es, sino que cada individuo construye su propia realidad según su experiencia. Dicho esto, el conocimiento no se evalúa por ser verdadero o falso, sino por su utilidad para adaptarse al entorno. En conclusión, ambas corrientes coinciden en que la realidad no es algo fijo ni externo, sino que se construye constantemente a través de la interacción entre el individuo y su entorno. Este enfoque se basa en el constructivismo de Piaget, retomado por Cole y colaboradores, y el constructivismo radical propuesto por Glaserfeld. Buenas tardes, mi nombre es Milixa Amaro. Como hemos visto a lo largo de esta exposición, la realidad no es algo dado, sino una construcción que surge de la interacción entre los individuos y la sociedad. En este sentido, el enfoque
del construccionismo social pone el énfasis en lo que ocurre entre las personas en el espacio de las relaciones. Autores como Kenneth Yerten plantean que la realidad no existe por sí sola, sino que se construye a través del lenguaje y la interacción social. Desde esta perspectiva, lo que entendemos como verdad surge de acuerdos compartidos. Por eso, conceptos como el género o la justicia no son fijos, sino construcciones sociales que cambian con el tiempo. Al cuestionar lo que damos por hecho, también abrimos la posibilidad de transformar nuestra realidad. Porque si la realidad se construye en nuestras interacciones, también tenemos la responsabilidad de transformarla. Y ahí radica nuestro compromiso como futuros psicólogos. No solo comprender la realidad, sino contribuir activamente a la construcción de una sociedad más humana, más consciente y más justa. Muchas gracias.